Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a tu programa Girls Choice en entrevista. El día de hoy tendremos a un invitado muy especial. Él actualmente es fotógrafo, productor audiovisual y artista digital. En el año 2016, él representa a la República Dominicana en la 12ª Convención Internacional de Fotógrafos Latinoamericanos y destaca en los premios Sony World Photography Awards 2012. Sin más preámbulos, vamos a recibir aquí en el estudio a Rodolfo Mejías, alias el Chester. Hola, ¿cómo estás? Rodolfo Chester, ¿cómo quieres que te diga? El Chester, fotografía más arte digital. Realmente ya me he acostumbrado a que la gente me diga Chester, aunque mi familia, digamos, íntimamente me dicen Rodolfo. Bueno, entonces vamos a decirte Chester. Cuéntanos un poco acerca de tus inicios y de tu trayectoria como artista, como fotógrafo. Bueno, mis inicios en el tema de la fotografía, a veces uno piensa que las cosas llegan por accidente. Yo creo que de alguna forma siempre tuve inclinaciones de niño hacia las artes, siempre estuve vinculado y sabía que iba a estar en alguna área del arte, ¿no? En la fotografía sucedió que tuve una época en que viviendo en Mérida, como soy de Mérida y tenemos el tema de que tenemos esas montañas tan mágicas, tan hermosas, tuve una época en que fui montañista, fui excursionista y en esas idas a la montaña y ver esos paisajes, pues de alguna otra forma quería como atrapar eso, plasmarlo. La fotografía me permitió hacer eso. Luego conocí una persona que considero uno de mis primeros mentores, que es Sebastián Nava, un gran amigo mío. Hoy día vive en Ecuador. Y fue él, como quien dice, el clip o el toque de magia, el chispazo que encendió esto del tema de la fotografía. Pasado años después, conocí a otra gran persona que también es mi segundo mentor, a quien considero también, que es Jesús Ramón Pico. Él fue el presidente de la seccional de reporteros gráficos de la ciudad de Mérida y fue quien me dio la oportunidad de darme un oficio, que es el tema de ser reportero gráfico. Me preparé para ser reportero gráfico, él me instruyó y luego él me da la oportunidad de darme su trabajo y bueno, de ahí pasaron 10 años en el mundo de lo que fue el fotoperiodismo. Área de la fotografía que también le agradezco mucho porque me permite a mí crecer y lo que es en la parte de descubrir un poco más de la fotografía. Y luego viene otra tercera etapa que sería mi tercera mentora, ya fallecida, la doctora Esther Morales Maita, quien fue mi suegra y fue quien me encaminó y me llevó ya a ver la fotografía de otro punto de vista, verla ya más artísticamente. Es quien me dio la instrucción. Y ya que estamos hablando de esa parte artística, cuéntanos un poco en qué consiste realmente tu trabajo artístico. ¿Cómo es un día de tu rutina, por ejemplo? Sabes, es difícil uno como evaluarse y decir mi trabajo es esto, mi trabajo es aquello. Pero lo que sí te puedo decir, bueno, en cuanto a veces evaluarse uno el trabajo, siempre me ha gustado la irreverencia. Siempre me ha gustado ser irreverente con mi trabajo. Me gusta, por ejemplo, un día de trabajo conmigo depende de lo que vaya a hacer, ¿no? Hay trabajos que de repente te contratan, que te buscan para algo muy específico. Ese trabajo, cuando es un día a día, es algo como, digamos, ya un poco mecánico, algo que ya tú recibes una pauta, la agarras, la analizas y la plasmas. Un trabajo ya como Chester personal es diferente, un trabajo que, digamos, lo medito, lo analizo, lo estudio, empiezo a crear, mentalmente empiezo a crearme como bocetos. Hay algunas cosas que logro bocetear, otras no, y ya después lo que hago es plasmarlo. Y ya que estamos hablando de esa irreverencia, hemos visto que eres muy apasionado con tu trabajo, que eres bastante controversial. Háblanos un poco de cómo tú te caracterizas como artista. ¿Qué clase de artista crees que eres o cuál es tu inspiración para desarrollar toda esa pasión en tu trabajo? La inspiración depende. Mi trabajo lo he reflejado durante los años a través de las emociones y a través de mis propias vivencias mayormente.
han habido épocas, dependiendo de mi estado de ánimo, se refleja en mi trabajo, si es tristeza, si es alegría, si es de repente incluso mis trabajos de protesta, cuando digamos algo que es injusto, que considero que como que debe uno hacerle un frente, un alto, más o menos pues dependiendo de mi estado de ánimo y de las vivencias que tenga al momento, sale mi trabajo. Y ya que nos estás contando un poco acerca de protestas, sabemos que hubo un episodio bastante resaltante en tu vida en cuanto a manifestaciones políticas y en base a esto hiciste algunos desnudos artísticos. Cuéntanos un poco cómo esta vivencia ha impactado en tu trabajo profesional. Bueno, en la parte, digamos, hay cosas que uno a veces realiza, hace, uno no se imagina que pueda traer consecuencias o que le pueda afectar a uno. En el tema político, pues desde que he tenido uso de razón y digamos que empecé a conocer un poco de cómo es el mundo a nosotros en Venezuela, de cómo se ha movido políticamente, pues me llamó la atención siempre el saber cómo se maneja nuestro país, quiénes lo manejan. Y en función de eso, pues cuando llegamos a este trabajo, específicamente cuando nos tocó hacer el tema de las protestas en 2014, yo pienso que nosotros como seres humanos tenemos que fijar una postura y saber qué es lo correcto, qué es lo no correcto y qué podemos hacer nosotros para aportar. Siempre he dicho que más allá de hacer una denuncia, hay que hacer un planteamiento también de cuáles son las posibles soluciones. Siempre me he querido caracterizar en que si yo hago una denuncia es porque también voy a presentar una posible solución. Y bueno, este trabajo en cuanto al tema político, pues he tratado de hacer eso, buscar como la forma objetiva de mostrar lo que es un perfil de la situación que tenemos y cuál pudiera ser, digamos, la solución. Siempre fotográficamente, pues he tratado de hacer eso. Siempre me he preguntado cuál es la perspectiva de un artista plástico o en este caso de un fotógrafo y por eso quisiera preguntarte qué es lo que ve tu lente cuando tú estás en acción. Ve muchas cosas, depende. Si hablamos de un trabajo personal, principalmente pues mi trabajo siempre tiene una gran carga pasional. Yo soy muy apasionado. Yo vivo y respiro fotografía las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa siempre ha sido una de mis frases. Y una de las cosas que yo siempre busco es como plasmar aquello que la gente realmente no ve o que no logra percibir de la forma en que nosotros lo percibimos cuando estamos detrás del lente. Es impresionante porque a veces hay cosas que ustedes los artistas tratan de plasmar en alguna fotografía que realmente esa intencionalidad en muchos casos solamente ustedes las conocen y nosotros los espectadores no. ¿Cómo llegamos a tratar de, o cómo ustedes nos hacen entender cuál es esa intencionalidad? Dijiste algo muy importante. Tocaste una palabra que a veces, muy pocas veces las personas la entienden y se llama intencionalidad. El fotógrafo cuando plasma algo o cuando transmite algo es porque hay una intención y esa intencionalidad pues obviamente busca algo o busca descubrir algo o busca mostrar algo o simplemente busca que la gente observe algo. Pero la intencionalidad es algo muy importante cuando uno está detrás de la cámara. ¿Qué es lo que tú quieres llevarle a la gente? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Impresionar, generar alguna respuesta. Entonces eso ya va en función de como persona. En mi trabajo, dependiendo de lo que quiera hacer, hay obras en las que reflejo tristeza, hay obras en las que reflejo preocupación, hay obras en las que reflejo incertidumbre. Entonces eso obviamente son sentimientos. Claro, ya que estamos hablando de una parte artística, cuéntanos cuál ha sido el movimiento artístico que más te ha impactado como artista, bueno, en este caso como fotógrafo, y en base a eso, ¿cuál es la fotografía o qué tipo de fotografía es la que más te llama la atención a raíz de este movimiento artístico? A mí me gusta mucho el surrealismo. Siempre me ha gustado el surrealismo, me ha llamado la atención y de hecho parte de mi fotografía, mi base fotográfica es una técnica que se llama el HDR,
HDR por sus siglas en inglés significa High Dynamic Range, que es trabajar el alto rango dinámico. El alto rango dinámico significa altas luces, sombras, esa técnica te permite crear justamente eso, otros mundos, te permite generar, digamos, otra reacción, otra impresión. Y bueno, me ha gustado mucho, obviamente uno de los artistas emblemáticos del surrealismo es Dalí. Y bueno, ese es el tipo de obras que me gustan siempre, generar otros escenarios. Siempre en mi fotografía parto de una base fotográfica, que eso es lo que es el arte digital. El arte digital es partir de una base fotográfica y luego de ahí empiezas a crear otros mundos. Y esa fue el área en la que me gustó caminar. Ya que estamos hablando de referentes, como en el caso del artista Dalí, y al inicio hiciste unas menciones, cuéntame cuáles son tus referentes artísticos, esas personas que han impactado tu vida. Cuando empecé a estudiar fotografía de forma autodidacta y cuando, digamos, este mundo de la red, cuando empecé a conocer de las comunidades internacionales, en su época Buena Foto, fotógrafos latinoamericanos, había muchas redes, está Blipoint también, o sea, había muchas páginas en las que empecé a conocer a tantos artistas que trabajaban la fotografía y me impactaba mucho el tema del retoque digital. Yo dije, yo quiero caminar en esa autopista, yo quiero ir en esa vía. Y ¿Qué es eso del retoque digital? El retoque digital, bueno, es algo que justamente hoy día aplicamos, que lo aplicamos más, no es que antes no se aplicaba, siempre la fotografía se ha retocado históricamente, desde que viene desde el cuarto oscuro, en la era analógica, la fotografía siempre se ha retocado, solo que ahora con esta era digital pues los retoques se sienten más y obviamente se trabajan de otra forma. Pero volviendo a lo que me habías preguntado antes, pues justamente cuando empecé a ver estas nuevas fotografías, pues han habido artistas que llamaron mi atención mucho, como David Hill, que es un gran fotógrafo y hace unos retoques impresionantes. Joel Green, Jill Green, fueron, como quien dice, fotógrafos que me llamaron mucho la atención en cuanto a esta era. Pero fotógrafos incluso, digamos, un poquito que más atrás a ellos, David LaChapelle es un referente también, me gusta mucho y obviamente sus obras son impresionantes. Y han habido otra serie de fotógrafos que obviamente pues fueron como construyendo un poco mi estilo fotográfico. Mi estilo fotográfico, digamos que es un compendio, un cúmulo de artistas que, digamos, me gusta cómo ilumina, me gusta cómo encuadra o cómo compone, me gusta cómo prepara su escenografía o sus producciones. Entonces, así fue que fui construyendo un poco más o menos mi personaje en cuanto al tema fotográfico. Me gusta cómo retoca y ahí es a donde he llegado. Y ya que estamos hablando de obras, cuéntanos, Chester, ¿cuál es esa obra que has hecho que más te ha caracterizado, que ha sido más preciada para ti? ¿Cuál es su significado? Obviamente que esto es algo que todo el mundo lo dice, ¿no? De la que voy a hacer mañana, porque realmente uno como artista no se detiene, uno siempre está pensando que el día de mañana va a ser una obra que es la que uno considera, que es la que uno lo haga sentir pleno y satisfecho. Pero si nombráramos alguna obra que tenga alguna simbología, no sé, son muchas las que me han transmitido momentos, o sea, decir una en específico, yo te puedo hablar quizás de 3 obras que, digamos, representan para mí algo muy importante. Muy bien. Por su momento histórico en mi vida y por el contexto con el que la hice. Obviamente que una entre esas está La Última Cena. Yo hice una versión de La Última Cena de Leonardo da Vinci, contextualizada en el tema del barrio. Fue una obra que para mí representaba un momento en que estaba viviendo personalmente, complicado por situaciones personales, digamos, a nivel laboral. Fue una obra que fue difícil de realizar, tuve muchos tropiezos, muchos inconvenientes, y esto casi nadie lo comenta, pero uno como fotógrafo a veces se cuestiona, uno a veces piensa que no está en el camino correcto, está fallando, que lo que está haciendo no va a llegar a ningún lado.
Y bueno, me pasó eso con esa obra. Tuve muchos tropiezos, desmayé muchas veces en el momento en que la estaba haciendo, dudé, o sea, tuve miles de choques, y cuando a la final empecé a buscar la solución al momento, y después cuando estaba sentado y vi, yo dije, wow, esto es un desastre, pero después como logré encajar esas piezas. Y bueno, fíjate, me llevó a estar como finalista en los premios Sony World Fotografía World 2012, pues para mí es una obra que tiene su corazoncito ahí. Las protestas que se hicieron en Venezuela en el 2014, hicimos una serie de trabajos que fue justamente un grupo de estudiantes que me pidieron el que pudiéramos hacer algo como en protesta, y bueno, hay una que por su conceptualización, que es la versión de La Piedad que hicimos, también tiene un corazoncito ahí, y es una de las cosas que también pertenecen, porque es unas obras y un trabajo que hice en compañía de otros amigos, que es el documental que hicimos sobre Cabanallén. Estaba pasando por un momento difícil a nivel personal, a nivel familiar, el tema en Venezuela, y Giancarlo González, quien fue el director y el amigo que me invitó a participar, hicimos este documental sobre Cabanallén, sobre la historia de Asís, o sea, cómo el movimiento de San Francisco de Asís nace en Italia y se extiende por toda Latinoamérica, llegando a Venezuela. Ese trabajo también, pues, para mí representa mucho. Son como tres trabajos entre muchos que uno siempre tiene marcado. Muy interesante, de verdad que sí. Gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Pero bueno, todavía seguimos. Vamos a pasar a una ronda de preguntas rápidas. ¿Te parece? Vale. Tienes que pensar rápido. Ok. ¿Naturaleza o ciudad? Naturaleza. Naturaleza, ok. ¿Una obra plástica? Que se te venga. ¡Wow! Una obra plástica. Me agarraste ahí. Digamos, bueno, una pintura. La Gioconda. Ok, muy bien. ¿Pasatiempo? Caminar. ¿Plano favorito? General. ¿Cámara favorita? Cualquiera que pueda capturar. Muy bien. ¿Juego de luces o sombras? Sombras. Ok. ¿La mejor imagen que has capturado? No la he hecho todavía. Define en una frase qué es para ti la fotografía. Pasión. Muchas gracias, Chester, por acompañarnos, por estar aquí, y gracias a todos ustedes los que nos han sintonizado. Esto fue una vez más Guest Choice en entrevista. Una producción de Guest Choice TV.